ansiedad y a pensar en qué pasará, si lo hago o no lo hago. Los motivos por los cuales muchas veces las personas se detienen para no hacer lo que saben que deben de hacer y que les va a ayudar y bendecir, puede ser por el miedo, ansiedad o el ejemplo que miran en otros acerca de lo que ellos quieren hacer. Lo irónico del caso es que a veces aquello que no nos ayuda es lo que el ser humano está dispuesto a hacer. O sea, las cosas negativas, lo contrario. La gente está dispuesta a arriesgarse por aquello que no debería de hacerlo. Pero el problema consiste en que aquello bueno que deben de hacer, entonces el ser humano tiene miedo, tiene duda, no sabe si hacerlo o no sabe si lo va a hacer. Y hay algo que quiero regalarle a alguien en este momento. Y quiero decirle a alguien que lo bueno no se piensa, lo bueno se hace. Gracias por lo que lo entendieron. Voy a decirlo otra vez. Quiero decirle a alguien que lo bueno no se piensa, lo bueno se hace. Aleluya. Lo bueno no es algo que usted debería de pensar. Lo bueno es algo que usted debería de hacer. Pero contrariamente a lo que estamos acostumbrados, es que lo malo es lo que no pensamos. Lo malo nos vamos de cabeza y lo hacemos, aunque después lloremos por las consecuencias. Pero lo bueno decimos, bueno, déjame pensarlo, a ver si lo voy a hacer. Yo te aviso, a ver si voy a tomar esa decisión. No es casualidad que lo primero que Dios hace con Israel después de sacarlos de Egipto es llevarlos por el Mar Rojo, hacerlos que ellos pasen por en medio del mar. El Antiguo Testamento es la sombra y el nuevo del ejemplo de lo nuevo que tenemos en el Nuevo Testamento. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, usted no encuentra a nadie siendo bautizado, pero sí encuentra la representación de lo que sería el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la serpiente de cobre que representa en el desierto, que Dios le dijo a Moisés que levantara para que cuando Israel fuera mordido por las serpientes, ellos no murieran. La serpiente de cobre que Moisés levantó en el desierto fue un símbolo de lo que sería la cruz del Calvario. Dios le dijo a Moisés, todo aquel que mire la serpiente que levantares va a vivir después de ser mordido por las serpientes que hay alrededor de ellos. Ahora, cuando nosotros miramos a la cruz del Calvario, entonces vamos a mirar nuestra salvación. Lo que le estoy diciendo se encuentra en Números capítulo 21. Usted lo puede leer en su casa, todo el capítulo. Cuando Israel está en el desierto, Dios les manda serpientes por haberse quejado de él. Y las serpientes venían y los mordían. Y cuando las serpientes los mordían, Israel estaba pereciendo en cantidades grandes todos los días. Entonces Moisés va delante de Dios y le dice, Señor, ¿qué debo de hacer para que pare esta mortandad? Dios le dice, levántate una serpiente de cobre, ponla en medio del campamento y todo aquel que sea mordido y mire hacia la serpiente va a poder vivir. Moisés levanta la serpiente de cobre, la mortandad para en el pueblo de Israel. ¿Qué significa esa serpiente de cobre? Significa lo que Jesús iba a hacer posteriormente en la cruz del Calvario. Todos hemos sido mordidos por el llamado pecado. Todos hemos sido lastimados por la desobediencia a la palabra de Dios. Pero cada uno que mira a la cruz del Calvario, cada uno que mira a Jesucristo crucificado, que esa es la representación de la serpiente de cobre en el desierto. Ahora es Jesús levantado en la cruz del Calvario. Y gracias a esa cruz, usted y yo podemos tener perdón de pecado, podemos tener libertad, podemos tener sanidad y liberación. Alguien aplauda fuerte para el Cristo de la gloria. Israel viene de 400 años de esclavitud y Dios quiere hacerlos pasar por las aguas para que borren y olviden su pasado. 2 millones de personas aproximadamente pasan por el Mar Rojo en símbolo de dejar atrás el pasado. Y ahora empiezan una nueva vida como libres, ya no como esclavos. Dios los saca de la esclavitud y los hace pasar por el agua para llevarlos a la libertad. En el Antiguo Testamento usted no encuentra a nadie siendo bautizado, pero sí encuentra la representación del bautismo.
El nuevo nacimiento, el Nuevo Testamento, empieza lo que es el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de nuestros pecados, y más adelante lo vamos a leer. Pero en el Antiguo Testamento usted no encuentra a nadie siendo bautizado. La pregunta es, ¿qué fue lo que Dios hizo con pasar a Israel sobre el Mar Rojo, en medio del Mar Rojo? Todo lo que es el Antiguo Testamento era representación de lo que Dios iba a hacer en el Nuevo Testamento, como acabo de explicarle acerca de la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Ahora Israel sale de Egipto. Y lo primero que Dios hace, y no es casualidad, iglesia, no es casualidad, que lo primero que Dios hace es que los lleva en el desierto y los pasa por el Mar Rojo. ¿Saben qué Dios les está diciendo? Les está diciendo, ustedes necesitan una nueva vida, ustedes necesitan lavarse, ustedes necesitan limpiarse, ustedes necesitan dejar su pasado atrás y comenzar algo nuevo. Y para que eso suceda, yo voy a tener que pasarlos por el mar. ¿Tenía Dios que pasarlos por el mar? No, podía haberlos llevado por otro lado. Pero vamos a mirar más adelante otra escritura donde también los hace pasar, porque les va cambiando las épocas, les va cambiando los tiempos. ¿Sabe por qué? Agua es representación de lavamiento, agua es representación de limpiar, agua es representación de dejar el pasado atrás, porque la Biblia dice que cuando venimos delante de Él y nos bautizamos, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas vienen a ser nuevas. Aleluya. Habrá alguien que ha experimentado lo que estoy predicando, que grite gloria a Dios. Ahora Israel es pasado por el agua. La Biblia dice que mientras ellos van por el agua se abre y es representativo de lo que Dios va a hacer en el futuro. Ahora quiero que note esto, aleluya. Dios los saca de la esclavitud y ahora los lleva a la libertad. Pero para pasarlos a la libertad, los pasa por agua. Ahora, no solamente eso. En Josué capítulo 3, Israel está listo para tomar la tierra que Dios le había prometido. Pero ahora son libres, pero no son dueños. Y otra vez Dios los lleva al río Jordán. Alguien diga río Jordán. Dígalo como discípulo, diga río Jordán. Y los lleva al río Jordán. ¿Y qué hace Dios otra vez? Otra vez les da la representación. Pasaron de esclavos a ser libres y tuvieron que pasar por el agua. Ahora Dios les dice, quiero que pasen de ser libres a ser dueños a la tierra que yo les voy a entregar. Pero para que ustedes pasen a la tierra prometida que yo les voy a entregar, necesito otra vez pasarlos por el agua. Está el río Jordán y está la tierra de la promesa. Josué capítulo 3. Y la Biblia dice que mientras los sacerdotes llevan el arca de Dios y la planta de los sacerdotes pinza el río se divide de la misma manera como lo hizo el Mar Rojo. Y de esa manera todo Israel pasa por en medio del río Jordán. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Venían de la esclavitud, pasan por el Mar Rojo para entrar a la libertad. De la libertad Dios los pasa por el río Jordán para poderlos entrar a la tierra prometida. Alguien debe de entender que cuando yo paso por las aguas en el nombre de Jesús, yo me hago propietario de la promesa de Dios en mi vida. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Eso me ayuda a entrar a la presencia de Dios. Alguien grita gloria a Dios. Cada vez que Dios les iba a cambiar la vida, los pasa por el agua. No es casualidad pasar el Mar Rojo como esclavos, pasar el río Jordán como libres y ahora hacerlos dueños de la tierra. El agua en la Biblia tiene tremendo significado: lavar, limpiar, hacer algo nuevo. En Jueces capítulo 7 fue el agua lo que Dios usó para elegir a los 300 hombres que pelearían con Gedeón. El agua es el símbolo de separación de lo que sirve y lo que no sirve. Todos aquí sabemos que cuando vamos a lavar algo, ¿qué usamos? Agua. Usamos agua. ¿Para qué? Para lavar. Gedeón está en una batalla. Tiene un ejército demasiado grande. Y Dios le dice, para que ustedes no crean que es con ejército que ustedes van a ganar, llévanmelos al agua.
Y la Biblia hace la diferencia entre los hombres que lamieron el agua y los hombres que estuvieron de pie para tomar el agua. El agua sirve de prueba para probar tu obediencia delante de Dios. ¿Alguien dice amén? El agua sirve de obediencia. El bautismo sirve para probar tu obediencia. Usted ha escuchado gente que dice, sí, yo quiero de Dios. A mí me gustan las cosas de Dios, pero hasta ahí. El bautismo te hace comprometerte. El bautismo te lleva a abrirte el cielo. El bautismo te lleva, cuando tú pasas por las aguas, el bautismo te lleva a tener un compromiso más grande con tu Creador. Aleluya. En Génesis capítulo 7, la Biblia dice que Dios limpió la tierra a través del diluvio con Noé. Y usted ha escuchado esa historia. ¿Qué hizo Dios para limpiar la tierra? Para limpiarla de pecado. Tuvo que lavarla, tuvo que limpiarla, tuvo que construir Noé una arca por 120 años. Y de esa manera poder Dios limpiar toda la maldad que había. Siempre que usted va a mirar en la Biblia que Dios va a limpiar algo, Él va a usar agua. Aleluya. Por eso la Biblia dice, para llegar al cielo es necesario ser bautizado. Y usted dice, el agua cuando yo la miro está de la misma manera. Sí, es que no es el agua, es el nombre que se te invoca a la hora que eres bautizado. El nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Alguien dice gloria a Dios. Gedeón tuvo que llevar a sus hombres para ser probados. Por eso dice la Biblia que Dios va a reconocer a los que son suyos y a los que no son de Él. Porque venir a la iglesia es bueno, pero no te es suficiente. Tienes que bajar a las aguas bautismales para ser limpiado de tu pecado. ¿Alguien dice amén? Tienes que bajar a las aguas para poder ser limpiado. En Génesis capítulo 7, Dios le habla a Noé y le dice, constrúyete un arca. Voy a limpiar la tierra de toda la maldad que hay. Usted conoce el diluvio que hemos mirado en la Biblia y que la ciencia lo ha podido comprobar. En Segunda de Reyes capítulo 5, el agua fue usado para limpiar la lepra de Naamán. Naamán es un hombre leproso. Es un general del ejército de Siria. Tiene autoridad, tiene poder, pero está leproso. Nadie sabe la lepra que hay en él, porque la antigüedad, la ley decía que la lepra tenía que ser separado del pueblo, porque la lepra era una enfermedad contagiosa. Ahora Naamán está contagiado de esa lepra. Y la Biblia dice que una muchacha mira el problema que tiene el general, le refiere al profeta para que el profeta le diga lo que tiene que hacer. Y el profeta le dice, vete al río Jordán. Otra vez, vete al río Jordán y sumérgete 7 veces. ¿Sabe qué Dios está probando? Está probando obediencia. Está probando a ver si realmente quieres recibir la sanidad que tu cuerpo necesita. La Biblia enseña que Naamán se queja y dice, ¿acaso Abana y Farfar no son mejores ríos del Jordán? Sí, porque el Jordán no era un río limpio. El Jordán no era uno de los mejores ríos para estarse bañando. Pero la orden era, vete al Jordán y ahí sumérgete 7 veces. Y qué tremendo que cuando alguien obedece la palabra de Dios, el milagro sucede. Yo no sé cómo es que el agua espiritualmente te cubre, moja tu cuerpo, pero la Biblia dice que cuando eres bautizado y el nombre de Jesús te es invocado, tus pecados son echados al fondo de la mar y tu nombre es escrito en el libro de la vida. Aleluya. Alguien aplauda más fuerte que eso para Jesucristo. Naamán está leproso. Pero ¿sabe qué hace Naamán? Alguien diga, obedeció. 7 veces se fue a sumergir al río Jordán. Y cuando está sumergiéndose la 5ª vez, la 6ª vez, el milagro no sucede. Eran 7 veces. Dios usa el agua otra vez para poder limpiarlo. Aleluya. Dios usa el agua otra vez para poder lavarlo. ¿Qué es la lepra? La lepra en el Nuevo Testamento es representación de pecado.
Usted ve en el Antiguo Testamento que mucha gente moría de lepra, mucha gente. Cuando le digo mucha gente, le hablo de millones. Enfermedad que hoy nosotros no conocemos, pero ahora una enfermedad representativa de lo que es el pecado ahora en el Nuevo Testamento. Mire cuántos millones de personas están muriendo en el pecado, están muriendo en la desobediencia de Dios, aleluya. Y Dios le dice a Naamán: vete al río Jordán, sumérgete 7 veces, y cuando te hayas sumergido 7 veces, la lepra se te va a ser quitada. Naamán llega, se sumerge 7 veces, y la Biblia dice: cuando se levanta del río la 7ª vez, entonces la piel de él estaba como un niño. Porque cuando tú obedeces, aleluya, a la palabra de Dios, no importa qué color tenga el pecado, si es rojo va a ser blanco como la blanca lana, si es carmesí, Dios tiene el poder de limpiarlo y transformar ese color sucio en un color limpio cuando alguien le obedece a él. Alguien da gloria a Dios. Y mire esto, qué interesante es que para que el ser humano pueda vivir necesita 5 elementos. Y entre los 5 elementos está el agua. El agua necesita comida, aire, refugio y dormir. Si usted tiene estas 5 cosas, usted puede sobrevivir en cualquier punto de la tierra. Pero el punto número 1 que los sociólogos recomiendan es este: si usted tiene agua. Porque el agua es parte de la vida. El agua nutre, el agua limpia, el agua sirve para purificar, el agua sirve para darle al cuerpo los ingredientes que él necesita. Qué interesante que entre los 5 elementos que el ser humano necesita, el primero que necesita es el agua. Y la Biblia dice: el que creyere. Y después que has creído, te aplica, necesitas agua. ¿Será que alguien me está entendiendo? No es casualidad. El plan que Dios tiene para nosotros humanamente, para nuestra humanidad, para sobrevivir, lo transfiere al Espíritu. Y después de creer, ok, tienes vida, pero si no tienes agua, te mueres. Para poder sobrevivir necesitas el agua, la comida, el aire, el refugio, el dormir. Son los primeros elementos que necesitas para poder tener la sobrevivencia. Pero lo primero que necesitas es el agua. Ya que estás vivo, la Biblia dice: después que has creído, después que tú crees lo que la palabra de Dios dice, lo siguiente que te toca entonces es venir a las aguas bautismales. Porque el que creyere y fuere bautizado y tenga el agua y sea limpio y sea librado del pecado y sea librado de la lepra y sea librado de la suciedad, este podrá ir al cielo. Alguien da gloria a Dios. Saulo fue un judío que nació en Tarso, una ciudad en el país que conocemos como Turquía. Hablaba hebreo, arameo, griego y tal vez latín. Su padre y su familia eran fariseos y Saulo recibió instrucciones estrictas de la ley desde su niñez. Él estuvo bajo la tutela de Gamaliel, un maestro de la ley reconocido, y creció como un judío muy celoso por guardar la ley de Dios. Ese celo lo llevó a perseguir a los cristianos con determinación. Saulo estuvo presente cuando apedreaban al primer mártir de la iglesia llamado Esteban, siendo el primer cristiano que muere de la iglesia. De ahí en adelante, Saulo se dedicó a perseguir a la iglesia. Entraba a casa, los arrastraba, los mataba, hombres y mujeres, para llevarlos a la cárcel, a la ciudad donde él tenía que reportarse. Saulo consideraba a los cristianos una secta contraria a la ley y deseaba acabar con ellos. Un día fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco para apresar a los cristianos y llevarlos presos a Jerusalén. Con cartas en sus manos,
Saulo está listo y tiene la autorización para arrastrar, para encarcelar, para matar a cualquiera que hable de Jesús. Él está listo para ir a donde se hallan los discípulos de Jesús, para arrastrarlos y meterlos a la cárcel. Y yendo de camino a Damasco, la Biblia dice que algo le sucede a este hombre llamado Saulo, con cartas de la autoridad del sumo sacerdote. Ya había matado a Esteban, a los pies de él habían puesto, aleluya, los mantos, los que habían apedreado al primer mártir de la Biblia. Ahora él es un gobernador, se ha convertido en una gran autoridad, tiene el poder, tiene la ley para ir y detener a todo aquel que predique de Jesucristo. Pero la Biblia dice que con carta rumbo a Damasco, a poder encarcelar y poder matar a todos los cristianos, algo le sucede a esta persona. Y qué tremendo cuando alguien tiene un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu vida nunca más vuelve a ser la misma. Alguien da gloria a Dios. Hechos capítulo 9 versículo 1 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Mire lo que estaba haciendo. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre preso o mujeres en este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayeron en tierra, y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas en contra del aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Quiero que note esto, aleluya. Quiero que note que Saulo está persiguiendo a la iglesia, pero tiene un encuentro con Jesús. Alguien dice amén. Esto nos enseña que cuando tú persigues en la iglesia, no estás persiguiendo a tu hermano, a tu hermana. No estás persiguiendo al que está en la iglesia. Estás persiguiendo al dueño de la iglesia. Aleluya. Saulo estaba persiguiendo a los discípulos. Y la Biblia dice que en el camino a Damasco no tuvo un encuentro con los discípulos, porque los discípulos no tenían la autoridad que Pablo tenía, pero tuvo un encuentro con aquel que tenía la máxima autoridad. Aleluya. Y cuando tiene ese encuentro, le sucede algo. La Biblia dice que Saulo cae, se queda ciego. Y quiero que note esto. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que Dios le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no sabe quién es el que le está hablando. Y él contesta: ¿quién eres, Señor? Y Jesús se identifica y le dice: yo soy Jesús. Yo soy el que tú persigues. Espérate un momento, yo no te estoy persiguiendo a ti. Yo estoy persiguiendo a la gente que habla de tu evangelio. Pero Jesús le dice: no, tú me estás persiguiendo a mí. Y cuando Pablo entiende que es a Jesús que él está persiguiendo, entonces le dice: ¿qué quieres que haga? Alguien diga: ¿qué quieres que haga? Dígalo con gozo: ¿qué quieres que haga? Y note lo siguiente. Esto va para los muy espirituales que creen que Dios no usa a los hombres, que Dios no usa a las mujeres de Dios, para que usted aprenda cómo es que Dios habla. Aleluya. Aparte de Dios haberle hablado a Saulo, que en ese entonces no era Pablo, era Saulo todavía, le dice: ve a tal lugar y se te dirá lo que debes de hacer. Entiéndame algo. El encuentro tiene que ser con Jesucristo. Pero quien te va a decir lo que tienes que hacer es la palabra de Dios a través de un siervo de Él. A ver si nos ponemos de acuerdo. El encuentro lo vas a tener con Él. Pero el que te va a guiar y el que te va a hablar es la palabra de Dios a través de un hombre. Y ahora Jesús le habla a Saulo, y le dice: ve a tal lugar y se te dirá. Mi pregunta es: si ya se le había revelado, ¿por qué no le dijo? ¿Por qué no le dijo lo que tenía que hacer? La Biblia dice, alguien dice gloria a Dios.
Vamos a ver a dónde está. En la porción, el versículo 9 y el 6, póngamelo por favor. Hechos 9:6. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. No se lo dijo. Ahora, ¿sabe quién vino a decirle? Vino a decirle un discípulo llamado Ananías. Ananías fue el encargado que le dijo lo que él tenía que hacer. ¿Qué es lo que está pasando? Si se le ha revelado, ¿por qué entonces no viene Jesús y también le dice lo que tiene que hacer? Hay un problema. Y es que hay mucha gente ahora en día que está esperando que un ángel se le aparezca diciéndole lo que tiene que hacer. Ahora están esperando que los arcángeles, serafines, querubines y todo se le aparezca y le diga cuándo es que tiene que ir a las aguas bautismales. Te digo algo: si ya tuviste el encuentro con Jesucristo, ahora te toca obedecer la palabra de Dios. Lo voy a repetir: si ya tuviste el encuentro con Él, ahora te toca obedecer la palabra de Dios. Saulo, entra a la ciudad, que se te dirá lo que debes de hacer. Y la pregunta es: ¿qué debo de hacer? En Hechos capítulo 22, Pablo está narrando su conversión, cómo él perseguía la iglesia, cómo él mataba, encarcelaba y maltrataba a los cristianos. Pero en Hechos capítulo 22, versículo 16, Pablo le dice al concilio que lo está acusando de andar predicando a Jesucristo, ¿por qué él dejó de ser un fariseo y pudo tener un encuentro con Jesucristo y ahora estaba dispuesto a morir por el evangelio? Porque note lo que dice Hechos 22:16. Ananías le pregunta y le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Alguien da gloria a Dios. Quiero que note esto. Pablo, en Hechos capítulo 22, lo han encarcelado por andar predicando el evangelio de Jesucristo. Y ahora lo están acusando de algo, que él es un levantapueblo que quiere predicar a Jesucristo, y lo meten a la cárcel. En la cárcel él está frente al concilio, y cuando lo están acusando, él empieza a contar la historia de cómo él se arrepiente de andar matando a los cristianos y de andar encarcelándole. Y mientras está en el concilio, él les está contando y diciéndole: yo iba a Damasco. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 22, allá en su casa. Yo iba a Damasco con cartas del sumo sacerdote. Se me apareció Jesús, me habló, me dijo esto y me dijo: vete a la ciudad y en la ciudad se te dirá lo que debes de hacer. Entonces Ananías, Dios se le revela, llega donde está Pablo, aleluya, y le dice: Saulo, yo sé que Dios se te ha revelado. Y Saulo le pregunta: ¿qué debo de hacer? Y entonces Ananías, que es el profeta enviado por Dios para Saulo, le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate. ¿Y qué le dijo? Póngame el versículo, por favor, téngamelo ahí el versículo. Levántate. ¿Y qué le dijo? Bautízate. Otra vez, lo manda al agua. No es casualidad que lo manda al agua. Es que Jesús tenía que borrar al asesino y convertirlo en el apóstol que llegó a ser, en el apóstol Pablo. ¿Alguien me está entendiendo? Que diga gloria a Dios. Le dice: levántate y bautízate y lava sus pecados invocando su nombre. Le da un nombre, no le da los. Le dice su. En singular, hablando de un solo nombre, hablando de un solo Dios, hablando de uno solo que salva, hablando de uno solo que fue a la cruz del Calvario, hablando de uno solo que perdona pecado, hablando de uno solo que salva, hablando de uno solo que te limpia, hablando de uno solo que derramó su sangre por ti. Aleluya. ¿Qué te detiene? Ananías le pregunta a Pablo y le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Yo quiero hablarle en esta mañana a alguien que no está bautizado, y estamos en fiesta de bautismos. Alguien diga amén. Ahora pues, ¿qué te detiene? ¿Te detiene el pecado? ¿Te detienen los placeres? ¿El miedo de fallarle a Dios? Te tengo una buena y una mala noticia. La buena es que Dios te va a perdonar. La mala es que si tú crees que le vas a fallar a Dios, ya le estás fallando porque estás desobedeciendo la palabra de Él.
ya le estás fallando. No, no es que le vas a fallar, ya le estás fallando. Ya eres fallado. Cuando yo entro a hacer la voluntad de Dios, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Número 1, le preguntó, ¿qué te detiene? ¿Qué te ata? Si ya Dios se te reveló, ahora lo que tienes que hacer te lo va a decir el profeta. Ahora te lo estoy diciendo yo. ¿Qué tienes que hacer? Levántate, y el siguiente paso es bautízate. Y lo que tienes que hacer es, ¿para qué te vas a bautizar? Para que se te laven los pecados, para que Dios te limpie, para que Dios te perdone, para que su sangre te cubra, para que seas una nueva criatura, para que pueda tu nombre estar escrito en el libro de la vida. ¿Qué nombre tengo que invocar cuando me bautizo? El nombre de Jesús. Tienes que invocar el nombre de aquel que fue a la cruz del Calvario, y su nombre es Jesús. Todo aquel que quiere que su vida tenga un nuevo nacimiento y tiene y debe de ser bautizado y debe de pasar por las aguas a través del nombre de Jesús. Por eso desde el Antiguo Testamento, el simbolismo del Nuevo Testamento, Dios pasa por las aguas a Israel, Dios pasa por las aguas sanidades, Dios pasa por las aguas obediencia, Dios prueba los corazones. Y por eso en Hechos 2:38 la Biblia dice, y Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Para qué es el bautismo? Para perdón de los pecados. ¿En qué te tienes que bautizar? En el nombre de Jesús. Y cuando ya seas limpio y cuando ya seas lavado, entonces vas a recibir el don del Espíritu Santo, hablando a Dios en nuevas lenguas. No estés esperando que un ángel se te aparezca, porque no se te va a aparecer para decirte esto. Ya está escrito en la palabra de Dios. El encuentro lo vas a tener con Él. Pero las instrucciones te las van a dar los seres humanos que ya hemos pasado por estas instrucciones. Alguien dice gloria a Dios. Para llegar a ser el gran apóstol Pablo, Saulo, el asesino, el hombre que había matado, encarcelado, golpeado y atribulado a los cristianos, tuvo que pasar por las aguas. Si usted cree que Pablo no se bautizó y se bautizó en cualquier otro nombre, no, Pablo se bautizó en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 6 lo declara de esa manera. Él mismo dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. No dice los nombres, dice su nombre en singular. Alguien dice gloria a Dios. Para que Saulo dejara su pasado atrás, Dios tuvo que pasarlo por las aguas. Y cuando lo pasa por las aguas, entonces lo levanta a ser el gran apóstol que usted y yo conocemos, el apóstol Pablo. Tu pasado se queda atrás, tu suciedad se queda atrás, y la Biblia dice, ahora comienza un nuevo libro, ahora comienza, una nueva página, ahora comienza una nueva historia, ahora comienza una nueva escritura, una nueva oración, un nuevo párrafo en tu vida, porque ahora empieza ya lavado, limpiado, santificado por el nombre que es sobre todo nombre. Alguien dele un aplauso al Cristo de la gloria. Aleluya.